cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Minucioso, mi querido cuidadoso, minucioso, perfeccionista Virgo, ¿cómo estás tú? Yo espero que te esté yendo muy bien. Espero y espero. Ya pronto va a venir el momento de Virgo, ¿verdad que sí? Después ahorita de Leo, dentro de poco. ¿A partir de qué fecha más o menos? Creo que del 21 de agosto. Ya viene por allí. Vamos a ver, mi querido y adorado Virgo, qué hay para ti, qué se presenta. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Virgo, ¿qué se presenta para ti? Vamos a ver esa lectura, esa energía que tienes ahorita. Vamos a ver a quién le puede resonar. Vamos a ver. Toma todo como te resuene. Si te resuena un poquito más allá, toma el poquito más allá. Si te resuena el poquito más acá, toma el poquito más acá. Es como te resuene. No lo tomes al pie de la letra. Trata de darle la vuelta a la cuestión. A ver cómo te resuena. Vamos pues. Lo digo así porque como es a tanta gente que se le lee, tanta gente que ve el video, tanta gente que puede sentirse resonada. Ay, mira pues, qué lindo, me encanta cuando la primera carta. Mira, yo no sé si será para todos los tarotistas. Como siempre lo digo, que cada maestrillo tiene su librillo, como dice una colega mía española, que de verdad me encanta esa señora, cómo explica el tarot, mis respetos para con ella. Y ella siempre dice eso, que cada maestrillo tiene su librillo. Y entonces, en mi librillo, yo tengo que cuando sale la primerita carta, está la mesa limpia, y la primera carta que sale es la de la emperatriz, derechita, por cierto. Si sale invertida ya es otra cosa diferente. Y o sale en lo último de esa lectura ya la última carta, si son 5 cartas, me sale la quinta, esa, la emperatriz, para mí es un augurio fenomenal. Sea lo que sea, pero al final del camino lo que viene es algo muy bueno para mi querido y adorado Virgo, en pocas palabras. Vamos a ver aquí unos mensajitos que te puedan estar mandando independientemente. Y te dicen, comienza desde hoy. Un mensaje que te mandan por allí. Aquí hay una otra que dice, para algunos, no para todos, para algunos de ustedes dice, una doble vida casi perfecta. Por ti no hay vuelta atrás. Quizás a algunos de ustedes, mis queridos Virgos, les pasó esto, que conseguiste con que la persona con quien tú estabas le descubres que tenía una doble vida. Casi perfecta, pero para ti, como quien dice, no hay vuelta atrás. Descubriste esto y quedaste, como quien dice, sacaste de tu vida esa persona. Te pide tu ser interno, te pide tus guías que lo tomes en cuenta. Doble vida, casi perfecta. Por ti no hay vuelta atrás. Y ya una tercera carta dice, wow, ahora será tu turno. Tu ex llora a mares por ti, por tu negativa y ausencias. La justicia divina se hace presente. Yo no sé, a quien le resonó, y al que le cayó, le cayó. Al que le caiga, le chupa, como dicen. Sí, señor, así mismo es. Ahora hablamos de esos mensajes. Voy a tomar un poquito de café. Y vamos a continuar entonces. Ya vimos que la emperatriz estaba ahí en primer plano. Vamos a dejar estos mensajes que después a lo mejor los podemos necesitar. Mira, alguien viene a hablarte. Pero de todas maneras, tú, como quien dice, tú no vas a dar vuelta atrás. Tú tienes tu posición bien hecha y si quiere esa persona hablarte, será bajo tus condiciones. Pero tú no vas a cambiar de parecer, pero para nada. Parece ser que te has desprendido a la final de todo esto. No es tanto ya como antes. Ya
el dolor lo pasaste, ya ese duelo lo pasaste, ya muchísimas cosas. Ahora le toca a esa persona. Y si efectivamente estás así como con tu fuerza de voluntad para que no te vuelva a pasar lo que te pasó. Sí, señor. Sí que te digo que ahí se ve que está la ruptura también, está la torre, está ahí presente esa torre, hubo una ruptura. Y sí también que se ve como que no hay comunicaciones por el momento. Mismo que pueden haber algunos recuerdos todavía allí dando vueltas, mi querido y adorado Virgo. Pero tú estás como quien dice, o las cosas son así o no son así. Yo no sé si tenga que ver un poco con uno de los mensajes que te acaban de mandar. Una doble vida casi perfecta. Por ti no hay vuelta atrás. Y ahora será su turno. Tu ex llora a mares por ti, por tu negativa y ausencia. Y la justicia divina se empieza a hacer presente. Así son las cosas, independientemente de que si tiene doble vida o no tiene. Puede ser que para unos sí, para otros no. Pero por lo que haya sucedido, esto es lo que puede venir ahora para esa persona. Y a ti te dicen con muchísima, bien afincado, comienza desde hoy. Lo que tengas que hacer para tu vida, lo que tú tengas que renovar para tu vida, comienza desde hoy. Si estás ahorita en una de desesperanza, en una de tristeza, quita todo eso y comienza desde hoy. Que tú necesitas salir adelante y empezar a ver más allá otros horizontes, comienza desde hoy. Si ya es hora de que quieras cambiar tu look o ponerte diferente, algo que te ayude, como quien dice, que te inspire, comienza desde hoy. Vamos a ver ahora para esta otra persona, porque ahí estoy viendo que será su turno ahora. Ahora le toca a esa persona llorar, sufrir, mortificarse. Ahora, así mismo es. Empezó esa persona, hizo las cosas como quien dice, lo que hizo con las manos, las desbarató con las patas. Así mismo fue lo que hizo. Esta persona de verdad, mucho fue quizás lo que tú le diste. Aquí se ve la imagen de la emperatriz al principio. Una persona dedicada, una persona completamente dedicada a su pareja o a su hogar. Y que vienen ahora a salirle con todas estas cosas. Bueno, imagínate tú. Pero no te preocupes, aquí estoy viendo a alguien que viene a hablarte. Tú no quieres salir no quieres salir de tus estatus. Ya tú tienes tus reglas, no las quieres cambiar. Y sí que se te ve que te has soltado, pero bastante. Ya de verdad como que no te vas a dejar gritar, como dicen. Ya no te vas a dejar meter el dedo en el ojo o los dedos en la boca. No, señora. No, señor. Mira, esperanzas. Siente que ha encontrado su mundo, que quizás el mundo eras tú. Su rueda de la fortuna no le está funcionando. Quiere hacer un cambio de ciclo, no le quedó más de otra. Y una magia encantadora. Esta persona viene de todas y el juicio le está hablando, le está empujando, y esta persona con muchísima tristeza. Y también te digo, hay comunicaciones. Mi querido y adorado Virgo, aquí hay algo bien importante que tienes que hacer. Y es lo que te está diciendo, el mensaje que te está mandando. Comienza desde hoy. Tú quieres, oye bien, por favor necesito que lo escuches bien y que lo comprendas. Tú quieres nuevamente esta persona que llegara a tu vida. Esa persona pareciera ser que ahora como que quiere retroceder. ¿Sabes por qué? Porque has comenzado desde hoy. Has cambiado ahora tu proceder. Has cambiado ahora tu técnica. Has cambiado ahora tus valores. Ahora los tienes bien en alto. Ya no te valoras chiquitito. Ya no eres cero coma tanto. Ahora eres un número entero con millones de ceros al lado derecho. Ya de verdad para ti las medias tintas ya no te llenan. Antes te sentías como, quizás a lo mejor, como conformista, digamos. Ahora has cambiado. O a lo mejor eso es lo que te está pidiendo el tarot que hagas. Que empieces a cambiar desde ahora. Comienza desde hoy, te están diciendo. Comienza desde hoy. Para ti no hay vuelta atrás.
Ahora será su turno y tu ex llora a mares por ti, por tu negativa y ausencias. La justicia divina se está haciendo presente. Ahora sí es verdad que el que quiere celeste que le cueste. Quizás a lo mejor esta persona al fin y al cabo volverá contigo, pero será cuando tú comiences a cambiar y que comiences desde hoy. Ya definitivo. Ahora que vea que en ti hay otra persona, como que si te abrieron el cierre así, sacaron lo que tenía adentro y metieron otra cosa diferente adentro, como quien dice, de valor. Y te volvieron a cerrar ese cierre y ahora eres otra persona diferente completamente para esa persona. Nada de jueguitos, nada de mamaderas de gallo, nada de nada. Respeto antes que nada, mi querido y adorado Virgo, para ti. Así que si eso es lo que quieres, pues ahí lo tendrás. Ahora es su turno. O mejor dicho, ahora es tu turno de ahora elevarte, estar bien arriba y esa persona abajo llorando y suplicándote. Y tú te das tu bomba, date tu patada, vamos a ver cuándo. Yo te aviso, no me llames, yo te llamo. Bye bye. Estoy ocupado ahorita, no puedo atenderte. Para que veas lo que esa persona va a sentir. Porque eso mismo lo sentiste tú muchísimas veces quizás. ¿Entiendes? Ahora es tu turno de hacer lo mismo. La justicia divina entrando en contacto contigo. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido. No sin antes, perdón. Se me olvidaba, no me puedo ir sin antes darte esta energía que hay aquí entre ustedes dos. Y sí que te digo, de todas, salga sapo, salga rana, mi Virgo es el que gana. Ahí sí que te digo que, como salió la primera carta, la energía de la emperatriz, todo para ti va a ser ganancia. Si viene o no viene, ganancias para ti. Si rechazas o no rechazas, ganancias para ti. Lo único es, comienza desde hoy a hacer las cosas como debe ser. A elevar tu dignidad y tus valores. Eso es todo. Eso es el comienzo desde hoy. Ya, hazlo ya, de una vez, corre, vamos, nos vimos. Te vi. 1, 2 y 3, vámonos. Ok, vamos a ver aquí tu carta, cómo te sale. Y mira que dice que memorias de amor. Mira esto. Qué cosa tan bella hay acá. Eso es porque comienzas desde hoy y empiezas a cambiar todo y empiezas a cambiar ese panorama y esa novela la empiezas a escribir ahora de otra manera. Ya se acabó ese escritor que estaba haciendo, te estaba escribiendo de una manera un poco quizás conveniente para la otra persona. No, señora, ahora usted está haciendo su propio libreto, está cambiando su propia vida y su propio destino. Así mismo es. Solamente eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra en todo esto. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Virgo. Quiero que entiendas que estos son energías y que dependiendo de cómo tú actúes, esas energías van y vienen. Si hay una actuación positiva para ti, esa energía llega y se queda. Si es una energía negativa, también llega y se queda. Si es algo que tú quieres para ti y no lo terminas de ver porque están chocando las energías, esa energía llega y se devuelve. Entonces, son cuestiones de energía. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.